Mire, si se aprueba el proyecto de ley 010, se aprobaría un modelo de salud pública que sería una caricatura de lo que es la verdadera salud pública, la verdadera atención primaria de salud, la verdadera prevención y promoción. ¿Por qué afirmo esto? Porque lo fundamental de la salud pública no son las intervenciones grupales o colectivas, ni mucho menos la gestión del riesgo de en esas intervenciones colectivas. Lo fundamental de la salud pública es impactar a la población, eh, es mejorar la salud pública de los 50 millones de colombianos. Eh, y entonces eso requiere infraestructura sanitaria, eso requiere cambiar las condiciones de vida de la población, eso requiere cambiar hábitos y actitudes, pero masivamente, no en pequeños grupos. Eh, y requiere dos aspectos muy importantes que son la intersectorialidad y la participación comunitaria. Es decir, requieren el que cuando decimos cambiar las condiciones de vida, es que no solo se intervenga la salud, sino la educación, la vivienda, la alimentación, etcétera. Por ejemplo, a Luc Montagnier, que es el científico que recibió en el 2008 el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus del SIDA, del VIH, cuando a Luc Montagnier le preguntaron, ¿usted qué recomienda para cambiar la prevalencia de VIH en el África, donde en muchos países, sobre todo los del sur del Sahara, era altísima? Contestó, denle agua potable y denle adecuada alimentación y nutrición a esas poblaciones. No dijo, denle antirretrovirales para prevenir el VIH, como lo está haciendo ahora los programas impulsados desde ONU-SIDA, donde incluso la prevención se hace es con productos farmacológicos. Y es que si hay buena alimentación y si hay acceso al agua potable y a la infraestructura sanitaria y a todas estas cosas, pues los organismos de las personas van a tener muy buenas defensas, es decir, su sistema inmunológico va a estar fortalecido y eso es la principal barrera para las infecciones y para los problemas, es la mejor herramienta para hacer prevención. Entonces, estas cosas no están en el proyecto de ley 010. Pero antes de entrar en qué es lo que plantea el 010 sobre atención primaria, promoción y prevención y salud pública, veamos algunos antecedentes. Miren, antes de la ley 100 hasta 1993, y quienes somos mayores vivimos esa época, había una salud pública con muchas limitaciones y deficiencias, pero habían programas nacionales de salud pública. Había, por ejemplo, Programa Nacional de Control de la Malaria, Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Habían promotoras de la salud, equipos, personas que se desplazaban a las veredas y a los barrios donde vacunaban, tomaban cuidado de las condiciones, digamos, grupales, familiares y barriales de la salud. Eso se perdió con la ley 100. La ley 100 durante los primeros años dejó de lado completamente la salud pública y se dedicó a montar un modelo de salud basado en la atención a la enfermedad. Es decir, no en la atención primaria. ¿Por qué razón? Porque era lo más rentable para la intermediación que hacen las EPS. Los ministros desde los primeros años de la ley 100 han dicho, no, es que la salud pública es muy costosa,
es que no hay incentivos para las EPS para trabajar en salud pública. Entonces, ese fue el modelo que se implantó. Nada de prevención o muy poco de prevención y promoción o de atención primaria. Pero como los horrores de ese modelo eran evidentes y las críticas eran constantes, entonces ya en la ley 1438 del 2011 se empezó a hablar de atención primaria, de medicina familiar, de prevención y promoción, pero no se puso en práctica. Han pasado casi 10 años y esto no se puso en práctica. En el intermedio, en el 2015, se elaboró y se puso en marcha el Plan Decenal de Salud Pública. Pero ese Plan Decenal de Salud Pública, que tiene diagnósticos muy buenos, por ejemplo, en salud mental, identificó claramente que los dos principales problemas en salud mental en el país eran en primer lugar el suicidio y en segundo lugar el consumo de sustancias psicoactivas, pero cuando se trataba de hacer salud pública, hacer prevención y promoción, abundaban los artículos en el plan decenal que decían, pero esto tiene que hacerse con la intermediación de las EPS o de las administradoras. De ahí se les estaba proponiendo cambiar el nombre. Entonces, el plan utiliza ese nuevo nombre. Y eso constituye un oxímoron, es la palabreja que ahora se utiliza incluso en español. Es decir, un sinsentido, una contradicción. Querer hacer una política masiva para las poblaciones, pero hacerlas con una rentabilidad financiera y con una medición del riesgo financiero, es decir, de garantizar la ganancia para las empresas que están agenciando eso. Entonces, ¿qué propone el proyecto de ley 010? Dedica un capítulo a la salud pública, los artículos 7, 8, 9 y 10, no son muchos tampoco, donde el primero de esos artículos define la salud pública, pero lo dice textualmente, a partir de la gestión del riesgo, como se observa en la carta que le envía a CENI, la Asociación Colombiana de Aseguradoras en Salud, de EPS privadas a los ponentes del proyecto de ley. Ellos lo explican ahí muy bien. No, pero es que ese riesgo, esa gestión del riesgo es el riesgo financiero más el riesgo de salud, es lo que llamamos el riesgo integral de salud, pero lo que en la práctica va a predominar es la gestión del riesgo financiero, es decir, los análisis actuariales, e incluso el proyecto de ley 010 habla taxativamente, específicamente, de que a todos estos programas hay que introducirle cálculos actuariales, es decir, los cálculos que hacen las aseguradoras en salud para garantizar que nunca vayan a perder. Entonces, esa es una salud pública que no es la verdadera salud pública. ¿Qué más plantea el proyecto de ley 010 en salud pública? Un plan nacional de salud pública a 5 años, que seguramente va a ser un desarrollo del plan decenal que ahora existe en las condiciones que ya hice explícitas, que ya mencioné. Un comité intersectorial de salud pública, que ya se creó desde la ley 1438 del 2011 y que está conformado por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, porque la concepción neoliberal de la intersectorialidad no es la concepción previa que existía sobre intersectorialidad, que quiere decir, al mismo tiempo que hacemos prevención en salud y para ser efectivos en la prevención en salud, pues tenemos que estar mejorando las condiciones de vivienda, tenemos que estar mejorando las alcantarillas, tenemos que estar entrenando a la población en hábitos saludables. Y nada de esto se va a realizar con lo que se está planteando en el proyecto de ley 010. La intersectorialidad, entonces, la conciben es como
la relación entre los ministerios, para la coordinación, para ponerse de acuerdo, pero no en algunas medidas y en algunos programas. Pero en un país como Colombia, donde no hay seguridad alimentaria, o cada día se pierde más la seguridad alimentaria, donde la nutrición depende de las importaciones, donde, como lo acaban de demostrar las últimas cifras, en Colombia cada vez menos gente come 3 comidas a diarias, ¿sí? Es decir, va a haber desnutrición, y la desnutrición por definición es inmunosupresión, es decir, es imposible hacer prevención con organismos que están débiles inmunológicamente. Entonces, mientras no exista eso, no va a haber la verdadera intersectorialidad. Hay una contradicción. Por más de que se sienten los ministros o sus delegados y nombren un usuario en una junta, eso no va a cambiar la salud pública. Va a haber un plan básico de prevención y prevención, pero ese plan básico, en el artículo 9, dice, es un plan básico de prevención y de gestión de los riesgos colectivos. Es decir, de nuevo, la intermediación y de nuevo la rentabilidad de las aseguradoras en salud. Entonces, yo lo que me imagino es que van a ser grupos que entonces, la actividad física sabemos que es básica para la prevención de la salud, y para, incluso para la rehabilitación, para todo. Una persona con cáncer, si logra desarrollar patrones habituales de actividad física, su esperanza de vida aumenta necesariamente, y evita recurrencias, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo me imagino que lo que van a hacer bueno, contratar un profesor que haga unas acciones grupales de rumba o de zumba o de esto, que le pueda servir a las personas, pero eso no es un programa de actividad física masivo que vaya a cambiar la conducta de la población. Y van a haber planes territoriales de salud, pero entonces aquí está lo del territorio que se ha mencionado. En la verdadera prevención y promoción y en la verdadera atención primaria en salud, la atención primaria debe seguir el territorio y no el aseguramiento. Yo creo que por eso la doctora Olga Lucía mencionaba que veía con buenos ojos lo de que haya una territorialización. Pero es que esta territorialización no es para hacer salud pública. La territorialización que plantea el proyecto de ley 010 es para redistribuir el mercado asegurador, es para garantizarle a esas aseguradoras en salud que tienen un mercado propio y que lo van a se van a poner límites territoriales, como las bandas callejeras en una ciudad dicen, usted no me pasa de esta cuadra para allá porque de aquí el negocio es mío, y si usted lo cruza tiene que enfrentar las consecuencias. Entonces, no creo que vaya a haber prevención ni atención primaria ni estas cosas, de verdad. Lo que se está intentando es algo que no se ha intentado en ningún otro país, que es que la salud pública también se vuelva absoluto negocio, ¿sí? Y por eso todo el interés de las aseguradoras en salud y la carta de ASEMI a los del proyecto, porque dicen, ese proyecto va en la dirección correcta, es decir, está ok con las aseguradoras en salud, pero le faltan algunas cosas, ¿sí? Y entonces algunas empiezan a exigir una serie de condiciones para que esa atención primaria realmente esté controlada con ellas y para que aseguren los 50 billones de pesos que hoy se invierten en salud en Colombia y la parte que el Estado financia de eso para ellos tener acceso a esto. Afortunadamente en Colombia cada vez hay más personas expertas en salud pública, hay más talento en salud y más trabajadores en salud que tienen claro qué es lo que es salud pública, y cada vez hay más, incluso en las entidades territoriales de salud, epidemiólogos que entienden esta realidad, y a partir de ahí tenemos que trabajar intensamente para que en Colombia cuanto antes realmente hagamos atención primaria que valga la pena. Muchas gracias.